Hey, ¿qué tal amigos y fanáticos de Five Nights at Freddy's? Sí, ya hace casi 2 años con mi video de Yo Soy Good tuve la petición de hacer un video de esa primera película. Video el cual no hice. Sin embargo, bajo la influencia de mis problemas de sobrecompensación, le prometí a Steve Sells Music hacer un video con todo el lore de Five Nights at Freddy's. Algo que con 2 años pude haber logrado. Pero como en los temas en los que soy nuevo suelo procrastinar, y a solo días del estreno de la segunda parte, literalmente era ese meme de no voy a alcanzar. Pues vi que en general el lore es muy extenso y algo confuso. Entre libros, juegos, minijuegos y un poco líneas temporales. Por ello, antes de poner mi mapa conspiranoico, me enfocaré en el presente con estas 2 adaptaciones. Sí, principalmente la primera, pues la segunda aún no se estrena y pues no queremos generar spoilers, ¿no? Por ello, principalmente me centraré en responder qué tanto de lo que vimos en la primera parte de 2023 tiene que ver con el lore principal de los videojuegos y qué podríamos esperar de esta secuela. Todo esto mientras dibujo o trato de dibujar el logo de esta franquicia. Así que sin más, pongamos esa intro. Para ya comenzar. El lore original viene principalmente de los videojuegos principales creados por Scott Cawthon y giran alrededor de estos puntos. 1. En las pizzerías Fazbear hay animatrónicos que de día cantan y juegan, pero de noche especialmente intentan matarte, sobre todo si eres guardia de seguridad o un niño. Esto ocurre porque tales animatrónicos están poseídos por los espíritus de niños asesinados, o tales animatrónicos fueron influenciados con macabras intenciones. Freddy, Bonnie, Caraway y Foxy son los animatrónicos principales, y en varias entregas vemos pistas en minijuegos y escenas ocultas que nos dicen que cada uno alberga el alma de un niño diferente. El responsable de estos asesinatos es William Afton, también llamado el Hombre Morado. Él cometía sus asesinatos utilizando un traje animatrónico llamado Spring Bonnie, cuyo mecanismo adaptaba una tecnología en la cual alguien podía estar adentro. Sin embargo, no se recomendaba, pues tendía al fallo y podía aplastarte vivo si tenías la suerte. La empresa Fazbear Entertainment oculta todo, cambia de local, intenta limpiar su reputación, pero la tragedia se repite. Esos son los puntos claves basados en los videojuegos y minijuegos principales. Claro que, ya lo mencioné, existen spin-offs y juegos de realidad virtual que sí tienen que ver, pero que usualmente se quedan fuera del lore principal por agregar cosas que no del todo encajan perfectamente con lo visto o planteado en los audios de las llamadas. Algo que comparte con los libros, pues esta historia no solo se queda en videojuegos. Existen libros los cuales, dichos por el mismo creador, usan el mismo universo, pero no siguen exactamente la misma historia que los juegos, sino más una reimaginación y no una adaptación directa, hechos para darnos conceptos, ideas, personajes alternativos y explicaciones complementarias que inspiran partes del canon, pero no la reemplazan. Al ser una franquicia redituable con más de 13 juegos y libros vendidos, Blumhouse adquirió los derechos en 2017 para hacer una película, la cual llegó en 2023 con actores como Shaggy, también conocido como el asesino de la primera de Scream, también Pita interpretando a William Afton y al guardia de seguridad respectivamente, en un intento de sembrar una semilla, la cual al menos floreció para una película más que llega a los cines este 5 de diciembre, al menos en México.
Esta adaptación se centra en Mike Schmidt, quien acepta un empleo en Freddy's Fazbear Pizza, un establecimiento que fue popular en los 80s pero que debido a la desaparición de 5 niños cerró sus puertas al público, pero que, por caprichos del dueño, lo sigue manteniendo protegido para lo que precisa de un guardia nocturno. Al principio Mike no acepta, sin embargo por su hermana lo hace como último recurso, pues él es su tutor y su tía le quiere quitar la custodia, por lo que se tiene que poner la de papaluchón, pero además debe vivir con el tormento de presenciar el secuestro de su otro hermano. Como podrás notarlo, esta película tomó ciertos elementos del lore expuesto en el inicio de este video perteneciente a videojuegos principales. 5 animatrónicos, 5 niños perdidos. Una pizzería que fue popular, pero debido a ese suceso cierra y el dueño contrata a un guardia para que proteja más que nada a los animatrónicos. Si bien se inspira en los videojuegos, no se centra en adaptar un título en específico, pues toma elementos de diferentes. Por ejemplo, el personaje del guardia proviene del primer videojuego de Five Nights at Freddy's, en donde Mike Schmidt toma este trabajo y debe sobrevivir como cualquier adulto, mientras es acechado por estos animatrónicos. Eso sí, en los videojuegos son más letales, pues no dudan en matarte, especialmente si le recuerdas a su asesino. Si bien Mike Schmidt proviene del videojuego, la película le da a este guardia una historia con una conexión más clara y más allá de pues trabaja ahí, ya que Mike vive atormentado tras el secuestro de su hermano menor, cuyo raptor fue William Afton. Sí, el mismo que de cierta manera creó a los animatrónicos. Y si bien fue víctima del hombre morado, su alma no poseyó a ninguno de los 5 animatrónicos que vimos. Animatrónicos cuyo carácter en la película era diferente, pues sí atacaban a las personas, pero eran más que nada a aquellos que atacaban el lugar o aquellos que pensaban eran un peligro para ellos o para el hombre de morado, quien los controlaba. Pues estos niños vagaban con rencor al ser asesinados, pero no recordaban que aquel que los controlaba los había matado. Un aspecto que si bien en los videojuegos no pasa tal cual, pues Afton nunca los llegó a controlar tal cual, el descubrimiento y la venganza de que eran niños asesinados por William Afton podría ser inspirado en los sucesos de Five Nights at Freddy's, en donde el hombre de morado comenzó a investigar el cómo sus víctimas pudieron poseer a los animatrónicos, lo que llevó a liberar las almas, pero que al estos querer venganza lo atormentaron y en un intento por huir de ellos se metió en el traje de Spring Bonnie, encontrando su muerte, igual que en la película. Y es que en esencia ocurrió de la misma manera. En la película hicieron que su traje fallara y pues sin embargo en el juego fue más accidental, pues Afton quería escapar, mientras en la película fue gracias a la hermana de Mike quien puede comunicarse con ellos a través de sus dibujos, que les hace recordar que Spring Bonnie fue quien los mató, lo que despierta en ellos su sed de y hacen que su mecanismo falle, o bueno, el cupcake de chica como que le muerde y eso como que activa de cierta manera su mecanismo de seguridad o lo hace fallar. No se queda claro tal cual. Lo que sí queda claro es que se le entierran los resortes y pues pero, como dijo William, él siempre regresa y posiblemente veamos este suceso en la secuela, la cual por lo visto en los trailers explorará más del pasado de la franquicia de Fazbear y de otras sucursales de Fazbear Pizza. Pues sí, hay más sucursales en todos los videojuegos y en la primera película vimos solo una, que era en la que trabajaba Mike. Y si bien ya había sido clausurada por la desaparición de los 5 niños, lo que a comparación del juego 1 pues no ocurría tal cual, o sea, estaba en agonía, se da a entender que pues medio habría, pero ya estaba su reputation, como diría Taylor Swift, ya estaba hasta abajo. Sí, se centraba más en la noche, así que podría, diferenciarse. Otra diferencia con respecto a los videojuegos era que Afton de cierta manera en la película parecía ser el dueño legítimo o al menos uno de los dueños principales de Fazbear Pizza o al menos de la sucursal en la que fue contratado Mike. Veremos si lo resuelven y sí, mencioné que era en parte dueño,
Pues un personaje el cual no presentó, pero sí mencioné esta primera parte, hará su debut aparentemente en la secuela, Henry Emily, diseñador entre comillas de los animatrónicos. Y es que en los juegos, si bien Afton construyó a algunos animatrónicos, por lo regular era Henry quien tenía mayor conocimiento y diseñaba los modelos de los animatrónicos, como aquellos que pidió William Afton para crear su propio negocio, el cual salió mal. Bueno, para los dos. Pues en Five Nights at Freddy's 2 se nos presentó a Puppet, un guardián, entre comillas, creado por el socio Henry, tras comenzar a sospechar de que cosas pasaban en el restaurante. Sin embargo, en un minijuego de este juego se nos muestra que en una tarde lluviosa, chicos bullies dejaron afuera a la hija de Henry, y el hombre púrpura pues aprovechó la oportunidad. Y no me enfocaré más en los sucesos, lo que provocó, pues al especular que este personaje aparecerá, podría revelar parte de la trama de esta secuela. Claro, es una adaptación y las cosas podrían cambiar, pues en la película vimos que su hija de William Afton se convirtió en policía, algo que sí, él tenía una hija y dos hijos, uno mayor y uno menor, solo que la niña, cuyo nombre en el videojuego era Elizabeth, tuvo un destino cruel, pues en Sister Location se nos muestra su final, siendo succionada por Circus Baby, la sucursal en la que al menos en los videojuegos Afton era legítimo dueño. Claro que pues después fue siendo sustituido por los escándalos y por su vínculo con las sospechas de que él era o tenía que ver con las desapariciones. Y si bien esta hija podría ser un personaje creado para la película en general, Elizabeth pudo haber existido, sí sufrió ese destino y ella es la hermana mayor, reemplazando el lugar del hermano mayor, Bully. Y es que sí, William Afton tenía 3 hijos en los videojuegos. Uno mayor, quien era un bully, quien accidentalmente desvivió a su hermano al acercarlo a la boca de Fredbear. Y pues un niño llamado por los fanáticos como Crying Boy, el cual en los videojuegos exploramos su punto de vista en Five Nights at Freddy's 4 con los animatrónicos Nightmare, teniendo un acercamiento a por qué le asustaban tanto. Claro que habrá que esperar al estreno de esta segunda parte para descubrirlo por nuestra cuenta. Por lo mientras, dime, ¿cuáles son tus teorías? ¿Qué cosas aquí sabías? ¿Qué cosas aquí no? Y bueno, ¿esperas la secuela? Déjalo en los comentarios que o cuando salgan plataformas o cuando este video llegue a cierto número de likes, subiré más que nada mi perspectiva del lore, incluyendo videojuegos, minijuegos, libros y comentarios del creador. Veremos si puedo sobrevivir. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A lo que termino este dibujo, adelantemos este proceso para ver el resultado final. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for Y bueno, ese es el resultado final. ¿Ustedes qué dicen? Respondan si gustan las preguntas. Y hasta ese entonces me despido diciéndote que te hablo esta variante de Caballero Strange. Chao, chao.